Esa es la palabra congresista de Quintanilla. Por el mismo razonamiento, salvo que estoy equivocado, de que no aprobamos la ley de presupuesto porque tiene una vigencia anual, acabamos de aprobar que esta ley tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. O sea, ese organismo va a desaparecer el 1 de enero de 2020. O sea, me parece realmente que está fuera de lugar. O sea, no estamos en contra. Lo que pasa es que hay que ser racionales, y creo yo que debería ser en una ley que modifique la ley orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, o una ley específica si hay un organismo ya creado y que se va a cambiar. No nos vamos a oponer, el problema es que necesitamos coherencia, señor presidente. Gracias. A ver, usa la palabra congresista Vergara. Gracias. Sí, quería hacer una aclaración con respecto, a ver, ministro, cuando se cambió del SNIP al InvierTP y se creó el sistema multianual de inversión pública, el marco multianual de inversión pública, lo que creó esto era que los proyectos de inversión iban con su presupuesto, ¿no? Primero era el programa multianual, luego el banco de inversiones y todo eso, ¿no? Entonces, pero ahí se creó varias oficinas, ¿no? Eran las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras y también las oficinas del presupuesto multianual, ¿no? Pero lo que quiero preguntar es lo siguiente: en este tema, para los proyectos que no son proyectos de inversión netamente como los conocemos, fierro, cemento, carreteras, que son proyectos que tienen que ver con endeudamiento, ¿no tendría que ver con la optimización, de esos recursos, ¿no? Porque el InvierTP te permite que si una obra o si alguna inversión que no sea de carácter de cemento, como lo conocemos, podríamos optimizar ese tema. ¿Por qué crear una oficina ejecutora de esa envergadura para que veamos estos proyectos que no tienen que ver con proyectos, como lo dije, de inversión como los que conocemos? No lo entiendo, no lo entiendo muy bien. Bueno, en conclusión, ¿retiran el proyecto articulado o lo dejan para seguir discutiendo? Pues si lo retiran ya no habría por qué discutir, ¿no? Ya, vamos a retirarlo de esa propuesta y lo discutimos si no en otra norma, sea la de presupuesto o la de equilibrio, ya para poder cambiarle la redacción. Se trata de créditos programáticos, vuelvo a insistir para que tengan claridad, no son créditos de inversión. Es totalmente diferente el tratamiento, ¿no? Es crédito programático, necesita una unidad ejecutora para supervisar que se cumplan los programas. Eso es básicamente lo que estamos trabajando. Y los programas implican reformas. Y esas reformas implican hacer ese checklist de cosas que se tienen que cumplir en la tarea. Mejorar, por ejemplo, temas de gestión, sea del MEP o intersectoriales. Mejorar algunas metas por ejemplo, los TLCs fueron parte de una de las metas que teníamos en algunos programáticos. O sea, son programas, no son inversiones. Pero lo ponemos para después, si le parece, señor presidente, en otra norma con una mejor redacción. Bueno, retirado del artículo, no hay más discusión. Otro artículo adicional. Tiene uso la palabra con esta Mercedes Arauz. Este es también importante, presidente. Este sí es 100% financiero. Queremos incorporar en el proyecto, en el PL Endeudamiento 2019, un artículo que autoriza a la DGTP a reorientar recursos previstos en el presupuesto 2019 producto de su liberación para operaciones oficiales de deuda. ¿Qué pasa? Para ponerlo en sencillo, porque a veces cuando leemos el texto redactado no es tan útil y después digamos, el resto que nos dan desde ayuda a memoria. A ver, cuando el MEF hace operaciones de endeudamiento o hace estos movimientos de pasivos, puede suceder que genere excedentes. O sea, no es permanente, a veces no pasan excedentes, pero puede suceder que cuando hace esos ajustes de pasivos financieros, resulta tener un excedente favorable al MEF. ¿Qué es lo que puede hacer el MEF con eso? Queremos convertir eso en recursos para inversión pública. Entonces la idea es proponer una opción de que esos recursos que si se generaran, no siempre se generan, pero si se generaran, se vayan a ser usados como inversión pública y no se destinen a otro uso. Eso es básicamente el propósito de esa fórmula legal.
Entonces, el texto que propongo, señor presidente, es el siguiente. Si como consecuencia de la implementación de operaciones de administración de deuda aprobados en el marco del Decreto Legislativo número 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, y de la presente ley, se liberan los recursos previstos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 para el pago de servicio a la deuda, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Tesoro Público, está autorizado a reorientar los montos establecidos en el numeral 2 del párrafo 3.2 del artículo 3 y en el párrafo 7.1 del artículo 7, que están en el texto, que se modificarán de acuerdo a lo que usted diga, señor presidente del orden, para ser destinados al financiamiento de proyectos de inversión pública. Eso es básicamente, entonces, del movimiento de los recursos que se dan en estas operaciones que tenemos de administración de deuda, poder, si se generan excedentes que ya bajan el costo, el servicio de la deuda, se vayan a la implementación de obras de inversión pública. Gracias, señor presidente. Damos el uso de la palabra a la congresista Aramayo. Presidente, a la congresista Arauz, creo que nadie está en contra de que haya más recursos para inversión pública y es un artículo interesante. Yo le pondría dos temas. Primero, saber qué posibilidades hay de que se puedan generar esos recursos, porque habló usted, no recuerdo, usted puso un nombre, liberar, creo que dijo montos. ¿Qué monto se estima que se podría hacer y que se dé cuenta a la Comisión del Presupuesto del Congreso? Es importante que la Comisión del Congreso, que además sesiona todo el año, pueda conocer cuál es la redirección que van a tener estos recursos con un tema de absoluta transparencia. Yo creo que si ambos temas se podrían incluir, no habría por qué no. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, se la damos a la congresista Mercedes Arauz. Sí, congresista, no se puede calcular cuánto va a ser, porque va a ser la oportunidad. Pero ya hemos discutido en el artículo 7 todo el tema de la información. O sea, en el artículo 7 hay una obligación de rendir cuentas. O sea, estamos haciendo referencia al artículo 7 justamente, que una vez hecha la operación, ya se rinde cuentas al Congreso, así como se rinde cuentas a la Contraloría. Entonces ya está en el artículo 7, simplemente es darle la autorización para que la tesorería, en vez de, ¿qué es lo que sucede? Que bajaría el servicio de la cantidad de deuda, en realidad, que tenemos que darle servicio. Si se diera esa circunstancia, lo que le damos es la posibilidad, ya no se usa para el servicio de la deuda, pero lo usamos para inversión pública. Eso es básicamente la posibilidad. Tiene uso de la palabra la congresista Beteta. Presidente, para que podamos tener quizás un mejor orden en cuanto a lo que hemos aprobado, ya habíamos concluido con el texto que nos ha presentado la comisión y habiendo propuestas por parte de algunos colegas congresistas, ¿por qué mejor no recoge? Y porque falta todavía algunos artículos que debería ser aprobado para que podamos tener en físico y saber qué es lo que vamos a proponer. Yo creo que eso sería prudente, presidente, que podamos ya terminar en ello lo que ha quedado con algunos artículos seguramente que van a seguir planteando para que nuevamente podamos volver y aprobar cada uno de ellos, y lo único para poder ir avanzando con los demás predictámenes pediría, presidente, y saber realmente qué es lo que dice en el texto, ¿no? Y con eso poder someterlo a votación y a debate de cada una de las propuestas. Gracias, presidente. En todo caso, invocamos a la congresista Mercedes Arauz que reparta la copia respectiva para en la tarde verlo. Y hay otra propuesta más que le vamos a dar uso a la palabra a la congresista Marisol Espinosa. Igual nos explica, nos da la copia y en la tarde lo analizamos. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, la presente propuesta legislativa tiene por objeto plantear un marco legal que permita a las entidades del Estado señaladas en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1436 evitar gastos permanentes de arrendamiento en sus locales institucionales a través de la posibilidad de la construcción de locales propios, siempre y cuando resulta rentable para la entidad. Para tal efecto tendrían que estar exoneradas de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Legislativo 1437 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Según el reporte alcanzado por la Contraloría, que se lo hago llegar, señor presidente, son más o menos 800 millones los que se gastan en arrendamientos en locales para entidades del Estado. Y la disposición complementaria final sería autorización a las entidades del Estado para concertar operaciones de endeudamiento interno para construcción de nuevos locales institucionales.
Autorícese a las entidades y organismos señalados en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1436 a concertar operaciones de endeudamiento interno para la ejecución de proyectos de inversión pública que tengan por objeto la construcción de infraestructura y nuevos locales para el fortalecimiento institucional que permita reemplazar el gasto en alquileres. Para tal efecto quedan exoneradas de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Legislativo 1437, del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y las normas que se le opongan. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación deberán dar prioridad a la atención de la solicitud de endeudamiento interno destinado a este fin. Para tal efecto, las oficinas de administración de las entidades señaladas en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1436 deben emitir un informe sobre el dimensionamiento institucional de las necesidades de personal e infraestructura a mediano plazo, como el análisis costo-beneficio del pago de alquileres que justifique la inversión a realizar y la implementación. Dicho informe será elevado al titular de dicha entidad, quien lo aprobará de manera previa a la solicitud de endeudamiento. El plazo de endeudamiento será no mayor a 15 años. Se lo alcanzo, presidente, para el análisis respectivo. Muy bien, también se va a sacar la copia y se va a repartir para verlo en horas de la tarde. Presidente, una más. ¿Otro más? Nada más para solicitarle el tema del proyecto 3570 que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a realizar modificaciones, pero ese es un tema presupuestal. Se lo hago llegar también a su despacho, presidente. Sí, eso ya está agendado para el próximo martes en una sesión ordinaria porque es un proyecto venido del Poder Ejecutivo. No hay ningún inconveniente, o sea, queda pendiente el artículo 4 que está a votación porque no hubo acuerdo. El artículo 6 fue retirado y quedan 2 artículos adicionales que se ven en la tarde. Proseguimos con el segundo punto de la agenda en todo caso. Predictamen recaído en el proyecto de ley número 3284/2018-P que propone la ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Señores congresistas, se ha enviado vía correo electrónico el predictamen para su consideración. Los objetivos del proyecto de ley de equilibrio financiero son aprobar los recursos públicos que van a financiar los gastos públicos contenidos en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, los cuales provienen de los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos de operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Sí. Establecer las reglas de estabilidad presupuestarias en observancia de las disposiciones previstas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Aprobar las diversas disposiciones especiales y disposiciones complementarias finales. De conformidad a las reglas propuestas, iniciamos el debate y aprobación del artículo y disposiciones complementarias del presente dictamen, que es la Ley de Equilibrio que ha sido repartida a cada uno. Capítulo primero. Disposiciones de carácter general. Artículo primero. Recursos que financian los gastos del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Los recursos estimados que financian los créditos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 para los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales ascienden a la suma de 168.774.407.244 soles y se establecen por la fuente de financiamiento que a continuación se detallan. A. Recursos ordinarios. Los recursos ordinarios hasta por el monto de 105.797.700.000 soles, que comprenden la recaudación de los ingresos corrientes e ingresos de capital, deducida a la suma correspondiente a la comisión por recaudación. Dicha comisión constituye un recurso propio de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT y se debita automáticamente con cargo a la recaudación efectuada. B. Recursos directamente recaudados. Los recursos directamente recaudados hasta por el monto de 14.943.022.743 soles, que comprenden principalmente la renta de la propiedad, las tasas, la venta de bienes y la prestación de servicios, se distribuyen de la siguiente manera. Para el gobierno nacional asciende la suma de 11.232.239 soles. Para los gobiernos regionales asciende la suma de 829.020.337 soles. Para los gobiernos locales asciende a la suma de 13.113.770.177 soles.
Recursos por operaciones de oficiales de créditos. Los recursos por operaciones oficiales de crédito hasta por el monto de 25.013.136.993 soles oro, que comprenden los recursos provenientes de créditos internos y externos, se distribuyen de la siguiente manera. Para el Gobierno Nacional asciende la suma de 23.079.099.652 soles. Para los gobiernos regionales, 1.401.326.384 soles. Para los gobiernos locales, asciende la suma de 532.000.710.957 soles. Sí, congresista. Tenga el uso de la palabra, congresista Aramaya. Disculpe que interrumpa la lectura del artículo 1, pero este artículo no está consensuado. Yo sugeriría que el 1, el quinto y el 12º, que no son consensuados y que están sujetos a la ley de presupuesto, puedan votarse al final y avancemos con los artículos que han sido consensuados. ¿Alguna oposición? Ninguno, entonces... No votamos y dejamos a la redacción del... Claro, ya está bien, iguales. Ya, entonces, en todo caso, seguimos con el artículo 2. Sí, más bien, si hay que... pueden ir también analizando paralelamente. Sí, puede ser una dama. Puede ser una dama. Artículo 2, estabilidad presupuestaria, artículo que fue consensuado. 2.1. La estabilidad de la ejecución de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 se sustenta en la observancia de las disposiciones previstas en el Decreto Legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero. 2.2. Durante el año fiscal 2019, las entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deben cumplir con las siguientes reglas. 1. La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 comprende los créditos presupuestarios máximos de gasto que solo se pueden ejecutar si los ingresos constituyen su financiamiento se persiguen efectivamente. 2. Las disposiciones que autorizan créditos presupuestarios en función a porcentajes de variables macroeconómicas o patrones de referencia se implementan progresivamente de acuerdo con la real disponibilidad fiscal. 3. En todo dispositivo legal que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 se debe especificar el financiamiento bajo sanción de ineficacia de los actos que se deriven de la aplicación de los dispositivos legales. 4. Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar como requisito para el inicio de su trámite con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como al impacto de dicha aplicación en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 y un análisis de costo-beneficio en términos cuantitativos y cualitativos. La evaluación presupuestaria y el análisis costo-beneficio del proyecto de norma deben ser elaborados por el pliego presupuestario respectivos. 5. El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante decreto supremo a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, puede establecer durante la etapa de ejecución presupuestal medidas económico-financieras a través del gasto público con la finalidad de cumplir con las metas y reglas fiscales previstas en el Decreto Legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero y el marco macroeconómico multianual 2019-2022. El señor congresista que se deben hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con el artículo, aprobar con el artículo 2, si le hace levantar la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Capítulo 2. Disposiciones de carácter especial. Artículo 3. 1. Uso de los recursos de operaciones de endeudamiento para el año fiscal 2019. También tiene un artículo consensuado. 3.1. Cuando luego de la evaluación periódica de los recursos previstos en la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, resulte necesario realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, incluyendo, de ser el caso, las contrapartidas asociadas a las operaciones de endeudamiento contratadas y no ejecutadas, el Poder Ejecutivo queda autorizado para que, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, realice las mencionadas modificaciones presupuestarias únicamente respecto de aquellos recursos por operaciones
operaciones oficiales de créditos en proceso de desembolso o con contratos de préstamos suscritos. 3.2. Lo establecido en el párrafo 3.1 es informado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República durante los primeros 5 días de haber sido realizados los cambios. También sigue un artículo consensuado. Señores congresistas que se hace el uso de la palabra, sin ningún congresista hace el uso de la palabra, vamos a la votación. Señores congresistas que estén de acuerdo en aprobar el artículo 3º, se levanta la mano. Los señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Pasamos al artículo 4, que también ha sido consensuado. Incorporación de los recursos de proceso de concesiones y del fondo y el impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional. Los recursos que provengan de los procesos de concesión que se orienten a financiar obligaciones previstas en los respectivos contratos o gastos imputables directa o indirectamente a la ejecución de los mismos y por la aplicación de la Ley 27889, ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, se incorporan en los presupuestos institucionales respectivos conforme a lo siguiente. Primero, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector respectivo en la fuente de financiamiento, recursos ordinarios a propuesta del titular del pliego para el caso de los recursos provenientes de los procesos de concesión. Además, se toma en cuenta las siguientes reglas. A. En los casos que por contrato respectivo el concedente o sus entidades o empresas adscritas sean los recaudadores directos de los recursos por la prestación de los servicios, y en los casos que por cumplimiento de obligaciones previstas en los respectivos contratos derivados del proceso de concesión, los recursos destinados al pago de supervisión de obras y o diseño son asumidos por los inversionistas. Las entidades que reciban tales recursos los incorporan en su presupuesto institucional en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados mediante resolución del titular del pliego. En el caso de los recursos destinados al pago por supervisión de obras y o diseño antes referidos, corresponde la devolución del monto no utilizado conforme a los términos contractuales pactados. B. En los casos que los recursos tengan una finalidad establecida en la ley de creación de las entidades que los recauda, estos se incorporan en la fuente de financiamiento, recursos determinados mediante resolución del titular del pliego. C. Esta regla no es aplicable a los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada, a lo que se refiere el decreto legislativo 996, que apruebe régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada en la ejecución de programas sociales. 2. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector respectivos, los mayores ingresos recaudados y los no utilizados en años anteriores, producto de la aplicación de la Ley 27889, ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, a favor de los pliegos Comisión de Provisión para la Exportación y el Turismo y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Señores congresistas que se hace el uso de la palabra, fue un artículo consensuado, en todo caso sometemos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo en aprobar el artículo 4, se levanta la mano. Señores congresistas que estén en contra, los que están en abstención, ha sido aprobado. ¿Congresista Tuto, a favor o en contra? A favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Artículo 5 no ha sido consensuado, queda pendiente en todo caso. Sí. Artículo 6. Recursos propios del Tribunal Fiscal, ha sido un artículo consensuado. 6.1. Para el año fiscal 2019, los recursos propios del Tribunal Fiscal a que se refiere el artículo 1 del Decreto de Urgencia 112-2000 son las siguientes. Primero, el 2.3% del monto total que percibe la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, proveniente del porcentaje de todos los tributos que recaude y administre, excepto los aranceles, en aplicación del numeral 2 del presente artículo. 2. El 1.2% del monto total que percibe la SUNAT proveniente del porcentaje de todos los tributos y aranceles correspondientes a las importaciones que recaude o administre, cuya recaudación sea ingreso del Tesoro Público en aplicación del numeral 1 del presente artículo. El depósito se hace en efectivo en la misma oportunidad en que la SUNAT capta sus recursos propios mediante las transferencias a la cuenta correspondiente. 6.2. El Ministerio de Economía y Finanzas deposita dentro de los 15 días siguientes de vencido el año fiscal 2019 la diferencia entre los ingresos anuales y los gastos devengados de los recursos propios del Tribunal Fiscal en la cuenta principal del Tesoro Público bajo responsabilidad. Como ha sido un artículo consensuado, de todos modos, el uso de la palabra, señor congresista que desean, si ningún congresista hace el uso de la palabra, se somete a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo en aprobar este proyecto, si no se levantan la mano.
Señores congresistas que estén en contra, congresistas que se abstengan, aprobado en forma unánime. 2 abstenciones, 3 abstenciones. Congresistas Velázquez, Beteta y Aramayo. Artículo 7º. Transferencia de recursos ordinarios para proyectos de irrigación e hidroenergéticos, también sigue un artículo consensuado. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, está facultado a transferir recursos ordinarios directamente a las cuentas bancarias del fideicomiso constituido en el Banco de la Nación por aquellas entidades del Gobierno Nacional o Gobierno Regional que hayan acordado dicho financiamiento a través de contratos de concesión suscritos para la ejecución de nuevas obras de infraestructura y de proyectos especiales de irrigación e hidroenergéticos en el marco de la Ley 28029, ley que regula el uso del agua en los proyectos especiales entregados en concesión. Las mencionadas transferencias se realizan hasta por el monto de los respectivos créditos presupuestarios aprobados para dicho fin en el año fiscal correspondiente. El señor congresista, ¿estén de acuerdo? Se levanta la mano. Está bien. Señor congresista que esté en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Artículo 8º, que también ha sido un artículo consensuado, cálculo de los recursos propios de la SUNAT. 8.1. Para los efectos del cálculo de los recursos propios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria SUNAT, a que se refieren los literales A y B del artículo 13 de la Ley 29.816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, no se considera el monto total de las devoluciones que hubiesen sido atendidas por dicha superintendencia. 8.2. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, establece los procedimientos que resulten necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. Señores congresistas que se den hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, se someterá a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo en aprobar este artículo, señor, se levanta la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Artículo 9, saldo de balance, también. Sí, congresista Aramé. Gracias, presidente. Antes de que usted dé lectura y teniendo a la vista el predictamen que nos alcanza la comisión, hay un cambio sustantivo en el artículo 9. La Ley de Equilibrio del año 2018, en el primer borrador, porque es un artículo consensuado, establecía que los saldos de balance de los recursos directamente recaudados al 31 de diciembre del año 2017 de las entidades del Poder Ejecutivo, exceptuando a las universidades públicas y entidades que tienen emergencias sanitarias y fitosanitarias, serán depositados al FONDES y estos iban al Tesoro Público. Hay un cambio ahí, es importante que se haga la precisión, por favor. ¿Cuál precisión? Dirección General de... No, todavía no lo leí. Todavía no lo he leído, recién lo va a leer. Sí, todavía no lo he leído. Después que se lee el artículo, recién se mete a votación con ese. Bueno, sigamos en todo caso. Artículo 9, el saldo de balance, vamos a dar lectura nuevamente. 9.1. Dispónese que con la finalidad de asegurar el adecuado financiamiento de la ejecución del presupuesto del sector público del año fiscal 2019, constituyen recursos del Tesoro Público los saldos de balance de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados al 31 de diciembre del año 2018 de las entidades del Poder Ejecutivo que no hayan sido incorporadas en el respectivo presupuesto institucional al 28 de febrero de dicho año a través de la norma legal pertinente. 9.2. El titular de la entidad del Poder Ejecutivo cuyos montos del saldo de balance de la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, están comprometidos por norma legal expresa, remiten a la Dirección General del Tesoro Público dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de la presente ley, la información debidamente sustentada para su evaluación en la que se demuestre que el destino de los recursos se encuentran expresamente establecido en una norma con rango de ley o en un decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, en ambos casos vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 9.3. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se establecen los montos de las entidades comprendidas en el presente artículo, el procedimiento para el depósito de los recursos y demás disposiciones pertinentes para su mejor aplicación. 9.4. Están exceptuados de lo establecido en el presente artículo las universidades públicas y los montos que se encuentren comprometidos por mandato legal expreso. Señores congresistas que se hagan hacer uso de la palabra, aquí está pidiendo la comunidad de la una aclaración, le damos el uso de la palabra al Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Sí, en este artículo lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una justificación para que los
las entidades del Poder Ejecutivo puedan hacer uso de sus recursos de los saldos de balance de los recursos directamente recaudados, ¿no? Estos recursos directamente recaudados, en el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, deben ser plata del Tesoro. Nosotros manejamos la cuenta única del Tesoro, entonces todo esto debería ser parte de la plata del Tesoro. Sin embargo, hay algunos pliegos que pueden efectivamente sustentar, por lo cual estos recursos deberían ser devueltos a las respectivas entidades. Hay un plazo ahí de 10 días para que hagan esa justificación y sobre esa base se les devuelve, entre comillas, la plata de los recursos directamente recaudados, ¿no? Entonces esto es algo que se hace también todos los años. Tiene uso la palabra señorita Marisol Espinosa. Sí, efectivamente es algo que solemos hacer todos los años en el tema del presupuesto, presidente, y por eso recordar también que están en el punto 9.4 están situadas las universidades públicas, agregar que también estarían los organismos reguladores, por ejemplo un caso concreto, el caso de Orcitran, que esta medida afectaría la medición de los niveles de servicios en 16 carreteras concesionadas, y es decir, no se podrán verificar si los concesionarios están cumpliendo con las labores de mantenimiento rutinario. Que se pueda considerar, presidente. Muchas gracias. Tiene uso la palabra la señorita Mercedes Arauz. Sí, o sea, quizás quieren esa especificidad, pero el tema es que está en el 9.2 la excepción, o sea, ellos pueden ir preparando la excepción a través de la justificación dentro de los 10 días que se le da, entonces podrían estar en el 9.2, entonces no tendríamos necesidad de hacer una excepción adicional, ¿no? Claro, ese artículo está generalizado en todas las instituciones, no solamente es. En todo caso, sometemos a votación. La señora comunista que estén de acuerdo, se les levante la mano. A favor, presidente. A favor. La señora comunista que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Pasamos al siguiente artículo. Artículo 10. Transferencia de FONAFE de utilidades, también ha sido un artículo consensuado. Autorízase para que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, transfiera al Tesoro Público las utilidades acumuladas al año fiscal 2018 hasta por el monto de 500 millones de soles. Señores congresistas que estén hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo, se levante la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Artículo 11, también un artículo consensuado. Financiamiento de actividades de proyectos de inversión de unidades ejecutoras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 11.1. Dispónese que el financiamiento de las actividades y los proyectos de inversión del pliego Ministerio de Transporte y Comunicaciones se podrá efectuar con cargo a la totalidad de los ingresos previstos en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, lo que incluye recursos del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones, FITEL, que se encuentren considerados en el presupuesto institucional de apertura del Estado pliego, quedando en suspenso las normas legales que se opongan o limiten la aplicación del presente párrafo. 11.2. El uso de los mencionados recursos se realiza sin que se deje de cumplir su finalidad prevista en las normas que autorizan su recaudación. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, sometemos a votación. Señores congresistas, tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidente, quisiera que el ministro me pudiera explicar, tengo una preocupación con esta norma. Están disponiendo que el Ministerio de Transporte pueda financiar actividades y proyectos de inversión de su pliego, tomando la fuente de financiamiento de los RDRs y los que incluye recursos del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, del FITEL. Y de repente yo interpreto mal, pero podría estar pensando de que este fondo, que es exclusivamente para expandir el servicio de comunicación a los sectores más pobres, donde los privados no llegan, el Ministerio de Transporte va a disponerlos para otros objetivos. Eso quisiera que por favor me pudieran precisar. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Quintanilla. En la misma línea, señor presidente, ¿y por qué solo se está haciendo una autorización para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿Los otros sectores no ocurre la misma lógica? Tiene uso de la palabra el congresista Tucto. Presidente, solamente el Ministerio puede usar
su propio recurso RDR, o también hay una transferencia del Tesoro Público hacia el Ministerio, o solamente está autorizado a usar su propio recurso? ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Sin ningún congresista hará mayor. Si se pueden precisar a qué montos nos referimos, por favor. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Sin ningún congresista hacer uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, aquí esto va en línea con lo que estaba mencionando el congresista. Efectivamente, la solicitud es que el Ministerio de Transportes pueda utilizar los saldos de balance que tiene el FITEL para financiar algunas actividades, siempre y cuando se demuestre que no está interviniendo en las funciones que son propias del FITEL, ¿no? Por eso justamente hacemos el hincapié que son los saldos de balance, ¿no? Entonces, normalmente todos los años el FITEL tiene unos saldos de balance que son importantes, ¿no? La recaudación por ejemplo, el saldo de balance que tiene el FITEL para el año 2017 fue 1.500 millones de soles. Para el año 2018 tiene 1.600 millones de soles. Entonces, de acá lo que se trata es de hacer el uso más eficiente de los recursos para que esos recursos no queden ociosos, pero siempre y cuando, reitero, no se esté afectando las funciones específicas que tiene el FITEL, ¿no? Y para eso se ha puesto precisamente el artículo 11.2, ¿no? Que el uso de los recursos se realiza sin que se deje de cumplir su finalidad prevista en las normas que autorizan su recaudación. Entonces, una vez que FITEL cumple con todas sus funciones, las que están en la propia ley, los saldos de balance podrían ser utilizados para financiar algunas actividades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el sector en el cual está el FITEL. Entonces, acá básicamente lo que estamos haciendo es dándole un uso más eficiente a los recursos para que estos recursos no se queden estacionados ahí sin poder utilizarse. Pero en su función, ¿no? Vamos a dar eso la palabra con Rita Velázquez. Una interrupción, mejor dicho, una petición al señor ministro. Este es un fondo básicamente de intervención social, ¿no? Presidente, yo la verdad me gustaría pedir información. ¿Por qué tienen estos saldos de balance tan elevados? ¿Es gestión? ¿Ya cumplieron los objetivos? Si esos recursos el Ministerio de Transporte los va a utilizar para hacer carreteras u otra cosa, entonces la primera reflexión que yo hago que este fondo, que tenía como propósito llevar teléfonos, llevar internet a los lugares, a las zonas más pobres, si ya la ley no está cumpliendo sus objetivos y está generando estos saldos de balance, mi reflexión es lo siguiente: o hay mala gestión, no hay proyectos comprometidos, o de repente ya no tenemos problemas. Entonces deroguemos la ley y los ingresos directamente que vayan al Ministerio de Transportes, porque no hay razón, no encuentro alguna lógica de que siga existiendo FITEL con estos saldos de balance que son sumas verdaderamente importantes, ¿no? Que, como bien lo ha dicho el ministro, hay que darles un buen uso. Entonces, eso supone que FITEL está mal gestionado o ya cumplió los objetivos para los cuales se creó FITEL. Y en todo caso, mejor deroguemos la norma de creación del FITEL. Estamos alimentando ahí una institución que no tiene sentido. Por eso es que quisiera que me oriente en este caso. Yo pediría que este artículo en todo caso quede pendiente para que nos den más información, porque también tengo una información que es bastante... Por si acaso en su correo se ha remitido también toda la información para que lo estudien para más adelante y para poder seguir avanzando. ¿Desde cuál es el El 11. El artículo 12, prórroga de encargo, no ha sido consensuado, pero nada más lo único que decía era prórrogarse hasta el 31 de diciembre del año 2019 el encargo efectuado en la disposición transitoria única de la ley 29852, ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social y Energético. ¿Cuál es la observación? Bueno, la observación era que este artículo debe ir en la ley de presupuesto. En todo caso, señor ministro, no sé si está de acuerdo en retirar este artículo de la ley de equilibrio y pasarlo a la ley de presupuesto. Tiene uso la palabra, señor ministro. Sí,
A ver, lo que pasa es que hay acá temas tributarios que tienen que ver con el FICE. Es por eso que se pone en la ley de equilibrio, porque el TC lo que nos dice es que en la ley de presupuesto no deberíamos incluir asuntos tributarios, ¿no? Es simplemente por ese motivo por el cual se incluye siempre en la ley de equilibrio y no en la ley de presupuesto. Bueno, lo dejamos pendiente. De acuerdo a la Constitución, en la ley de presupuesto no puede ir temas tributarios. Claro, y esto es algo con tributos, por lo tanto lo dejamos pendiente para la tarde. Así es. Ya, continuamos. No, ya lo dejamos pendiente. Para que todo el mundo recuerde que es el FICE, ¿no? El Fondo de Inclusión Social Energético, y ahí donde está la parte recaudatoria. La otra parte es el gasto. Entonces ahí hay que tener presente ese lado, ¿no? Sí. Continuamos. Disposición complementaria finales. Primera vigencia fue consensuado. La ley estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. ¿Alguien se opone? No. Señora Corita que esté de acuerdo, señora, se le da la mano. Señora Corita que esté en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Artículo, disposición complementaria finales, segunda, prevalencia. También ha sido consensuado. La presente ley, por su naturaleza especial, tiene prevalencia en su aplicación sobre cualquier otra norma jurídica, dejando en suspenso cualquier norma que se oponga a lo establecido en la presente ley o límite de su aplicación. Aprobamos. Señora Conita, que se hace uso de la palabra, congresista Quintanilla. Gracias, presidente. Disposición complementaria segunda me parece totalmente lógica, pero ¿por qué tiene que ponerse? O sea, ¿cuál es la razón por la cual tiene que ponerse? Que diríamos que nos explique el señor ministro. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? La congresista Mercedes Arauz tiene uso de la palabra. Es justamente el equilibrio fiscal, entonces no puede hacerse cambio, por ejemplo, en la ley de presupuesto si no está orientada por la ley del equilibrio fiscal. Ese es el punto de poner por la supremacía de la ley de equilibrio fiscal por encima de la ley de presupuesto per se. Perfecto. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Señor congresista que estén de acuerdo con aprobar esta segunda disposición complementaria final, si lo hace levantar la mano. Señor congresista que estén en contra, abstenciones, aprobado. Atenciones, 3, 4 abstenciones. Aprobado por mayoría. Y un contra. O sea, vamos, para evitarnos problemas, vamos a nuevamente someter a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo, si no se levantar la mano. A favor. De acuerdo en aprobar el artículo. Es totalmente importante. O sea, no es inocuo, tienes que tenerla. Porque si no, no puedes mantener el equilibrio fiscal. O sea. Sí. La votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo, si no se levantar la mano. Señores congresistas que estén en contra. 2. En contra. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Señores congresistas que se abstengan. ¿Con quién se alinean, no? Abstención. ¿Con quién se alinean? O sea, en contra. Son rojos los. Se pierde. Son rojos ahora los buques. No habiendo nada que ver, nada más queda pendiente. Presidente, yo tengo dos. ¿Hay artículos adicionales? A ver, sí, por favor. En tu caso, la congresista Mercedes Arauz presentar artículos adicionales. Son 2 artículos, presidente, que son importantes. Ya lo mencioné en el caso de la ley que teníamos de endeudamiento, el artículo 6, pedí que se incorpore en la ley de equilibrio fiscal porque la nueva marco legal obligaba a que se incluya dentro de la ley de equilibrio, y la fórmula legal sería artículo XX, emisión de letras del Tesoro Público para el año fiscal 2019, el monto máximo de saldo adeudado al 31 de diciembre del 2019 por la emisión de letras del Tesoro Público no puede ser mayor a la suma de 3.000 millones de soles. Eso es el texto, ¿ya? Ese es el artículo 6, pasando a la ley de equilibrio. Y luego tengo una segunda disposición complementaria final. Se trata de lo siguiente. Como todos sabemos, hemos tenido un problema con que Salud no ha estado recibiendo los recursos que vienen de la SUNAT. O sea, la SUNAT ha estado recaudando,
recaudando y no le ha estado dando, por algunas razones que están explicadas por temas de sistemas, en fin, una serie de razones que tienen ahí explicados. Hay una deuda que asciende más o menos 120 millones de soles. Entonces la idea es facultar a que podamos hacer el pago de la SUNAT, que de una vez se le dé la plata a Salud. Entonces el texto sería el siguiente: disposiciones complementarias finales número XXX, autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público a efectuar la devolución de la recaudación realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, acreditada en cuentas de dicha Dirección General y que corresponden al pago de la deuda tributaria o aportaciones a favor de otras entidades beneficiarias distintas al Tesoro Público, por el monto correspondiente al periodo del 13 de abril del 2017 hasta el 30 de junio del 2018. El importe de dicha devolución se hará efectivo conjuntamente con la cuota que corresponda al mes de diciembre del presente año, según un cronograma aprobado por el Decreto Supremo número 0410/2017 EF. La citada devolución no incluye el pago de intereses o cargos adicionales de ningún concepto. La presente disposición rige a partir del día siguiente de su aprobación, pero es cumplir con el pago que le tiene la SUNAT a Salud, presidente. Como quedamos en la ley de endeudamiento, este artículo se va a repartir y en hora de la tarde se van a discutir. No, para ganar tiempo, si se excluye. Siendo 1:40, se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde. Bien, y a esta hora, siendo la 1:38 p.m, estamos en vivo. Bienvenidos, muy buenas tardes, los acompaña Mario Brais. Se suspende la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el hemiciclo de Raúl Porras Barrenechea hasta unos momentos más para continuar con este tema importante, sin duda, que marca la agenda del día de hoy, además de ser semana de representación, porque lo que se ve en esta comisión hoy es diferentes predictámenes que tienen que ver con la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2019, así como también el equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el próximo año, y el que propone la ley de presupuesto, básicamente en sí, del sector público para el año fiscal 2019. Vamos a hacer esta hora una pausa y vamos a retornar con nuestra programación.